Gloria al Señor, Dios les bendiga. Aquí estamos en este hermoso día, agradecidos con el Señor por todas sus bondades, amén. Tengo aquí el nombre de nuestro hermano Adelmo Mejía. Damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Él se congrega en la iglesia de Emanuel, dice, pero esta mañana decidió estar con nosotros acompañándonos. Es bienvenido, hermano. Esta es la casa de Dios y es su casa también. Le amamos. Bueno, quiero que ahí donde están cierren sus ojos. Vamos a orar para recibir la palabra esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti esta mañana, con gratitud en nuestro corazón, con alabanza en nuestros labios, Señor, con ofrenda en nuestras manos y disponiendo nuestro corazón para recibir la enseñanza que tú has preparado esta mañana para que sea derramada en nuestras vidas, Señor. Esta palabra que viene a fortalecer, esta palabra que viene, Señor, a restaurar, a liberar, a sanar, y que viene a darnos entendimiento de tu propósito para nuestras vidas en este tiempo. Bendigo a tu pueblo, Señor, a tu pueblo que está presente en este lugar esta mañana, a los que están allá en el campamento también bendícelos grande y poderosamente, a los que sintonizan a través de las redes también, Señor, tu gloria divina se manifieste sobre sus vidas. Es un privilegio, Señor, estar contigo esta mañana ocupando nuestro tiempo en las cosas de arriba, en las cosas que permanecen, en las cosas del Espíritu. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y sea puesta por obra para que la victoria de Cristo sea la porción de nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos una hermosa palabra esta mañana. Vamos a compartirla. Estamos ya por terminar el mes de abril. Ya solo faltan, hoy es 28, ¿verdad? Trae 30 días, ¿verdad? 3 días con el día de hoy y terminamos, ¿verdad? El mes de abril del año 2024. Hablábamos al principio de este mes que 4 significa puerta y que este mes será un mes de puertas abiertas, amén. Y yo creo que si nosotros entramos en esa visión y hemos entrado en esas puertas que Dios ha abierto para nosotros en este tiempo, puertas de bendición, puertas de liberación, puertas de sanidad, puertas de provisión, puertas de protección, cualquiera sea nuestra necesidad, ahí ha estado el Señor proveyendo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nada nos ha faltado y Dios ha sido bueno. Y continuamos entonces esta mañana, vamos a hablar de una iglesia puerta abierta, así es el tema de hoy, iglesia puerta abierta. Ahí lo tienen, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer del 7 al 13. Pero primero quiero compartirles algo. Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. El libro del Apocalipsis, que de por sí, ¿verdad?, es el último libro de la Biblia, revela los eventos de los últimos tiempos, cosas que están sucediendo y que están por suceder también. Y es importante que nosotros prestemos atención, ¿verdad?, a todo lo que este libro contiene. A veces las personas les cuesta o no les gusta mucho leer el libro del Apocalipsis porque como es profético, a veces cuesta un poquito entenderlo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos da la sabiduría. Recordamos que este año es el año de la sabiduría y el Espíritu Santo de Dios nos da la sabiduría para entender todo lo que nosotros necesitamos entender acerca de este libro. Y algo hermoso es que el libro del Apocalipsis comienza hablándole ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Porque también habla de los eventos del mundo, de la humanidad. Pero ¿qué es lo importante para Dios? Su pueblo, la iglesia. Entonces comienza el libro del Apocalipsis ya revelando los eventos que van a suceder en la iglesia en los últimos tiempos. Y son 7 iglesias de las que se habla ahí. Y las 7 están en diferente condición. Y no todas reciben halagos, ¿verdad? Son 7, pero solo 2 reciben halagos, que son Esmirna y Filadelfia. Pero las otras reciben corrección, ¿verdad? El Señor le dice, arrepiéntete, si no voy a quitar tu candelero, a una de ellas. Y les hace ciertas recriminaciones, podríamos decir, como has dejado tu primer amor. Y cosas en las cuales la iglesia está fallando y que el Señor quiere que sean corregidas, porque la palabra dice que Él viene por una iglesia vestida de lino fino, sin mancha
sin arruga. Y que mientras estemos aquí en esta tierra, pues tenemos la oportunidad de corregirnos y de enderezar nuestros caminos y llegar a esa estatura que el Señor quiere que nosotros lleguemos como la iglesia de Cristo que somos. Entonces, vemos ahí, vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, que tenía grandes oportunidades para servir en lo práctico y en lo profético. Porque estas iglesias, amados hermanos, de las que habla ahí en Apocalipsis, son iglesias que existieron en su momento. Cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, pues ahí estaban esas iglesias ubicadas en Turquía, en el Medio Oriente, creo que es, ¿verdad? Entonces ahí estaban esas iglesias y cada una de ellas tenía un comportamiento. Y a cada una de ellas Dios se le estaba manifestando de la manera que esta iglesia necesitaba. Porque el Señor conoce el corazón. Y cuando Dios mira nuestro corazón, mira nuestra condición. Y como Él nos ama, entonces Él revela todas las cosas que están escondidas en nuestro corazón para que, como les decía anteriormente, sean corregidas y nuestros caminos sean ordenados delante de Él. Porque la palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Aún aquellos que se encontraban en una condición tan tremenda como la iglesia de la Odisea, que nos revela la palabra, pero Él le da una oportunidad de corregir sus caminos, de enderezarse, ¿verdad? Y de buscar agradar a Dios antes de que partamos de esta tierra, porque una vez ya partimos de esta tierra ya no hay esperanza, hermano. Dice la palabra que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Aquí es donde nos podemos ordenar con Dios, ¿verdad? Entonces, las 7 iglesias son un ejemplo de la iglesia de este último tiempo. Leamos ahí en Apocalipsis 3 del 7 al 13. Filadelfia describe a cualquier iglesia local que ama las Escrituras y que ama al Señor, ¿verdad? Que es fiel a las Escrituras. Miren lo que dice la palabra. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Déjenme, me ubico acá en la Biblia. Aquí estamos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Entonces, miren, estamos allí hablando acerca de la iglesia de Filadelfia y cómo se presenta Cristo a esta iglesia. Si nosotros leemos en las 7 cartas a las iglesias, Él se presenta de diferente manera a cada una de ellas. Por ejemplo, si ustedes miran en el 2:12 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahí se presenta con el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos, hermanos? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces a la iglesia de Filadelfia se le presenta como el santo y el ¿qué? ¿Qué dice ahí? El santo y el verdadero. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces Él se está presentando de esta manera
porque esta era la necesidad o esta era la revelación que necesitaba tener aquella iglesia por la condición en que la iglesia se encontraba. Les decía que esta es una de las iglesias que solo recibe halagos, no recibe reprensiones de parte del Señor, porque habían andado bien, como leímos ahí, ¿verdad? Que habían, dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a todas las iglesias el Señor le dice, yo conozco tus obras. Delante de los ojos del Señor nosotros no podemos esconder nada. Ya puede ser una persona, ya puede ser una congregación, ya puede ser una nación o las naciones de la tierra. Dios conoce todas las cosas. No hay nada oculto ni secreto para Él. Él nos conoce desde lo más profundo de nuestro ser. A veces ni nosotros mismos nos conocemos como Dios nos conoce. Entonces le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, y se le revela como el santo, el verdadero. Vamos a ver ahí qué significa esto del santo. Cuando el Señor dice yo soy el santo, también está demandando de la iglesia que sea una iglesia santa, ¿verdad? Que sea una iglesia santa. En Pedro dice, sean santos porque yo soy santo. Y esta iglesia era una iglesia santa, como leímos ahí, porque era una iglesia fiel. Era una iglesia que tal vez no era muy grande, no era muy prominente, pero era una iglesia que guardaba la palabra de Dios y le era fiel al Señor, no había negado su nombre. Entonces el Señor se le revela como un Dios santo y demanda de la iglesia que sea santa, y que tener el conocimiento de que nosotros tenemos que servir a un Dios santo en medio de un mundo impío. Amén, hermanos. Yo creo que hoy más que nunca nosotros estamos viviendo el desenfreno de la humanidad, porque antes habían muchas cosas que eran tabú, se decía, ¿verdad? Cosas de las que no se podían hablar, que no se podían mostrar, ¿verdad? Nada de eso, aún dentro de la familia y mucho menos en público. Pero ahora todo se ha destapado. Ahora es terrible, ¿verdad? Bueno, en nuestra nación, gracias al Señor, todavía estamos un poco resguardados, todavía hay un poco de control, pero esas grandes potencias del mundo, esas naciones tan adelantadas, otras naciones, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, en Asia, nosotros vamos a ver las cosas al desnudo. Ahora nosotros vemos cosas por medio de las redes sociales, de lo que sucede allá en aquellas naciones. Entonces vivimos en medio de un mundo lleno de impiedad, lleno de maldad, lleno de oscuridad que nos rodea, ¿verdad? Y a veces en el círculo pequeño donde nosotros nos movemos podemos ver cosas que sabemos que le desagradan a Dios. Pero ahí nosotros tenemos que vivir ¿cómo? En santidad, porque dice la palabra que Él es un Dios santo. Y si Él es santo y nosotros somos la iglesia de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. Hay un texto de la palabra que dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? Dando testimonio de la verdad. Los últimos días se caracterizan, dice, por la ausencia de reconocer a un Dios santo. Ya que Dios sea santo, de que hay que tenerle temor, de que hay que ser reverente, parece que a eso a las personas poco les importa ya. Todas las personas quieren vivir a su manera, dándole rienda suelta a todos sus caprichos, a todos sus deseos. ¿Y qué importa que haya un Dios? ¿Y qué importa si le agrada o le desagrada como yo vivo? Yo voy a vivir como yo quiero. Esa es la manera de pensar de las personas hoy en día. Pero como la iglesia de Dios que somos nosotros, tenemos una regla dictada por la palabra de Dios, dentro de la cual tienen que medirse nuestras vidas, nuestra manera de vivir cada día, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, todo enmarcado dentro de lo que es la palabra del Señor. Si nosotros no nos salimos de la palabra del Señor, nosotros vamos a vivir en santidad. Aunque se oye como algo imposible, porque somos seres humanos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero santo no significa perfecto, hermanos. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Eso significa santo.
Entonces nosotros vamos a vivir apartados para Dios. Si la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones, constantemente el Espíritu Santo va a estar redarguyéndonos. Aunque estemos en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de impiedad, mire, la palabra va a estar viniendo, ¿verdad? No, eso no le agrada al Señor, apártate de ahí, sal de ahí, no hagas esto, no mires esto, no escuches aquello. La palabra va a estar redarguyendo nuestros corazones. Actúa de esta manera, cambia esa actitud. Todo lo que el Señor tenga que cambiar, Él lo va a hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que estos días serán semejantes a los días de Noé y de Lot. Veamos qué nos dice Lucas 17 del 26 al 30. Búsquenlo rapidito, hermano. Dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar estos últimos días? Así como lo describe Lucas 17 del 26 al 30, que dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Que la gente vive ocupada en sí misma. Eso de que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y allá donde Lot, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y no es que esto sea malos, pues sí es parte de la vida diaria del ser humano, ¿verdad? Pero lo malo es no tener en cuenta a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos, porque ellos no tenían en cuenta a Dios. Porque si ellos hubiesen vivido trabajando, usted y yo tenemos que levantarnos cada día y trabajar en las labores que tenemos asignadas. Quizá yo no salgo de casa, pero yo tengo un montón de cosas que hacer en mi casa. Y usted sale de casa y va a su trabajo, a la empresa, al negocio, no sé yo, a donde usted tiene, ¿verdad?, su medio de vida y desempeña sus labores. O va al estudio y qué sé yo, ¿verdad?, a los negocios y se ocupa de tantas cosas. Pero usted y yo tenemos en cuenta a Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos memoria del Señor. Pero las personas en el mundo viven ocupadas en tantas cosas, pero han hecho a Dios a un lado. Entonces, semejantes a los días de Noé y a los días de Lot. Pero mire, lo importante de esto es qué sucedió en los días de Noé y qué sucedió en los días de Lot. Que la gente estaba tan ocupada, pero de repente vino destrucción sobre ellos. Porque en los días de Noé, ¿qué sucedió? El diluvio. Y toda la humanidad fue arrasada. Y en los días de Lot, ¿qué sucedió? En Sodoma y Gomorra, dice la palabra que llovió fuego del cielo y los consumió. Y mire, yo leía un comentario acerca de esto hace mucho tiempo, que dice que cuando dice se casaban y se daban en casamiento, no, porque no es malo casarse o darse en casamiento, ¿verdad? Sino que las prácticas que ellos tenían, sobre todo a lo contrario a la voluntad de Dios. Y usted sabe a lo que yo le hablo, ¿verdad? Ya aquello de que hombre con hombre, mujer con mujer y esas cosas desagradables delante de Dios. Y eso es lo que está proliferando hoy en día. Ahora ya no es de que se juntan porque quieren, ahora quieren leyes que los defiendan. Y tener derechos, ¿verdad?, en su desviación. Y así está sucediendo hoy en día. Porque si nosotros leemos en la palabra, en los días de Noé había mucho sodomismo. En los días de Lot había mucho sodomismo. Y eso es lo que Dios abomina. Y dice la palabra entonces que estos días van a ser semejantes a esto. Y ya lo estamos viviendo. Ocupados en sus deseos y alejados de Dios. Luego dice que abundarán los falsos maestros. Vamos a 2 de Timoteo 2, 16 y 17. Dice 2 de Timoteo 2, 16 y 17: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire, esto es un ataque contra la fe. Se está atacando la familia, se está atacando la sociedad, pero este es un ataque contra la fe. Dice que habrá muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que introducirán encubiertamente, dice, herejías destructoras. Y no es que nunca las ha habido, como dice aquí, pero hubo también falsos profetas. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a leer de falsos profetas, por ejemplo, los que iban y le profetizaban a los reyes: no, vete a la batalla que vas a ganar, ¿verdad? Y no te va a hacer nada, no te va a pasar nada, el Señor te va a dar la victoria. Y no estaban hablando de parte de Dios. Muchas profecías falsas. Y si el hombre se va a la batalla, pierde la batalla porque no era un verdadero profeta de Dios. Y hoy en día se está dando mucho esto, ¿verdad? Acerca de la falsa profecía, porque a la gente le gusta escuchar mucho, que le den palabra. Y se nos hace a veces bastante difícil irnos a la verdadera palabra, a la cual nosotros debemos prestar atención, como dice Pedro, que tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Pero a la gente le gusta escuchar que le den otras palabras, ¿verdad? Lo que él quiere escuchar. Entonces, habrán, dice, muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y que introducirán, dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Había en el pueblo de Israel, habían falsos profetas. En el tiempo de Jesucristo también, ¿verdad? Cuando Pablo estaba predicando, cuando los discípulos estaban predicando, se levantaban falsos maestros. Cuando Pablo estableció las iglesias, tenía una gran lucha, porque siempre se levantaban otros que tenían otra ideología, que querían introducir otra enseñanza que no estaba conforme a la palabra que Dios había dado. Y hoy en día entonces a nosotros no nos puede sorprender esto, porque está sucediendo. ¿De qué manera nosotros vamos a identificar una enseñanza errónea? Apegándonos a la palabra. Solo de esa manera nosotros no vamos a ser engañados. Pero de que vendrán y que aumentarán, que se multiplicarán en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque son los últimos tiempos. Y porque, como decía la palabra, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, mire, se han multiplicado. Porque antes quizá aparecía un profeta, aparecía un falso maestro, pero ahora son miles de personas a las cuales el enemigo ha levantado con esta tarea de traer confusión y error, sobre todo a la iglesia y a la humanidad. Por eso la gente ya no cree, porque ya no sabe ni qué creer. Tienen temor a veces de creer en algo, porque no están seguros, porque hay muchas enseñanzas falsas. Tenemos entonces que estar nosotros firmes en la fe, en la palabra, porque ese es un ataque contra la fe. También dice que en estos tiempos habla mucha decadencia moral. Se han perdido los valores morales, el respeto, la honra, el amor y la compasión. Veamos qué dice 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Busquen 2 de Timoteo 3. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. Entonces nosotros vemos esas actitudes en las personas hoy, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. Hombres amadores de sí mismos, ¿sabe? Se ha perdido los valores morales. Ya no hay respeto, ya no hay honra, ya no se ama, ya no hay compasión. Cada uno mira solo por su propio bien. Está buscando su propio bien y no tiene misericordia del necesitado,
del que sufre, ya no hay esa compasión ni por las almas muchas veces. Y mire cómo describe aquí la palabra, ¿verdad? La actitud de los hombres de estos últimos tiempos. Por eso dice que son tiempos, ¿cómo? ¿Tiempos qué, hermanos? Peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos en peligro como pueblo de Dios si no estamos apercibidos. Si nuestros ojos espirituales no están abiertos, nosotros mismos podemos caer en esas trampas de estas personas que dice que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Todas estas personas son un peligro para la humanidad, un peligro para la sociedad, un peligro para la iglesia. Ya no, nosotros como hijos de Dios y pensando en la palabra que nosotros hemos estado recibiendo acerca de la sabiduría, nuestros sentidos espirituales tienen que estar despiertos, tienen que estar atentos para ver el entorno nuestro, para analizar lo que nos rodea, pero en el espíritu, no en lo natural. Porque de repente vemos con nuestros ojos naturales y vemos los problemas que nos rodean y tal vez vemos a las personas y pensamos que son las personas las que nos quieren causar daño. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Quién es el que levanta y usa a estas personas? El diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de todo lo que nos rodea y de que se ha multiplicado la maldad, porque ya estaba escrito en la Biblia de que esto iba a acontecer. Entonces, la palabra, vemos ahí en Apocalipsis 3 que Dios se le revela a la iglesia de Filadelfia como el santo. Una iglesia llamada a vivir en santidad en medio de todo esto que hemos hablado. Cuando los días serán semejantes a los días de Noé y de Lot. Llenos de maldad, porque fíjense, si nosotros nos ponemos a pensar en estas situaciones del tiempo de Noé, fue para toda la gente que había en la tierra, porque solo quedó Noé con su familia y la tierra fue inundada por el diluvio, ¿verdad? Entonces fue una época completa que fue raída. Luego en el tiempo de Lot fue una ciudad debido a la maldad, ¿verdad? Y ahora nosotros estamos ya en lo último, ¿verdad? Porque es el mundo entero lleno de maldad. Y la palabra dice que estos tiempos son semejantes a esos, llenos de maldad, donde abundarán los falsos maestros y donde habrá una decadencia moral. Tengo que estar yo apercibido de todo lo que me rodea y entender que esta lucha es una lucha espiritual. Sobre todo, como hijo de Dios, tengo que entender lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y mire, va contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de los siglos, huestes espirituales de maldad, que no es, como decía una vez yo, cualquier soldadito raso. Son fuerzas potentes que el enemigo está enviando hoy en día para luchar contra la iglesia. Entonces hoy es cuando más tenemos que fortalecernos. Y si Él se revela como un Dios santo, ¿podemos nosotros ser santos, hermanos? Sí, en el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos permanecer santos. Luego se le revela como el verdadero, el santo, el verdadero. Y podríamos decir, a la iglesia de la Filadelfia el Señor se le estaba revelando como el santo. ¿En qué atmósfera, en qué ambiente estaba viviendo aquella iglesia? Pongámonos a pensar nosotros. Eran iglesias, ¿verdad?, nuevas que estaban levantándose, pero estaban en lugares donde predominaba la maldad. Por eso el Señor les hacía ese llamado a vivir en santidad, a guardarse. Eran ciudades costeras donde dice que había mucha maldad por todo el comercio y todo lo que había, abundaba la maldad. Pero la iglesia estaba llamada a permanecer firme, a permanecer en fidelidad, en rectitud y a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces por eso el Señor le llama a santidad y también le dice el verdadero. El Señor no cambia aunque todo cambie, aunque vivamos en medio de un mundo de mentiras, hermano. Él es el verdadero. Y nosotros nos llama la palabra a ceñirnos con el cinto ¿de qué?
con el cinto de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta palabra. La palabra de Dios es la verdad. Y nosotros tenemos que ir ceñidos con el cinto de la verdad. Y aplicamos nuevamente lo que la palabra le decía a la iglesia de Filadelfia: el santo, el verdadero. Aquí estoy yo con ustedes, les decía el Señor. Aquí estoy yo, el santo. Pero sobre todo porque miraba aquellas aptitudes en aquella iglesia que, como leímos, que aunque tenía pocas fuerzas, era fiel. Era una iglesia fiel, una iglesia que guardaba la palabra, que dice que no había negado el nombre del Señor. Quizá habían tenido muchas oportunidades dentro de esa atmósfera, de ese lugar donde ellos estaban, en esa sociedad pecaminosa donde ellos se desenvolvían, de pecar, de negar el nombre del Señor. Como cuando una persona cristiana de repente entra en un ambiente contaminado, lleno de maldad, y se contamina de aquello y se aleja del Señor. Está negando el nombre de Dios. No es fiel y está negando el nombre de Dios. Entonces, mire, permanecer santo en medio de un mundo impío, ¿cree usted que es cosa fácil? No es fácil, pero no es imposible, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Y el verdadero, permanezcan en la verdad, no se dejen engañar. Y esto es importante, hermano, porque lo que yo les decía, hoy en día este mundo está lleno de mentiras. A través de todos los medios estamos siendo bombardeados, ¿verdad?, con tantas mentiras. Imagínese usted eso de la ciencia, de la inteligencia artificial, que uno ya no sabe qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Qué tremendo, qué alcance, ¿verdad?, de la mentira. Pero entonces el Señor se presenta el verdadero. Si Él es el verdadero, nosotros vamos a poder vivir en la verdad, sin importar, ¿verdad?, hasta dónde tengamos que llegar en este mundo. Porque nosotros sabemos que eso que nosotros estamos viviendo es principio de dolores, que esto no va para mejor, que esto va a ir de mal en peor, como dice la palabra, a causa de la maldad en el mundo y a causa del cumplimiento de la palabra, de todo lo que ya está escrito. Pero somos la iglesia de Cristo y el Señor creó la iglesia para que la iglesia resplandezca en medio de la oscuridad, para que la iglesia sea verdad en medio de la mentira. Tenemos esa capacidad, ¿verdad? Y dice que Él tiene la llave de David. Mire que cuando ahí dice, tengo la llave de David, vamos a ver, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y eso es bien importante, porque el Señor dice, tengo la llave de David. ¿Qué le manifiesta a usted eso de que tengo la llave de David? Tengo autoridad. Tengo autoridad. Fíjense que yo leía, ¿verdad?, hace mucho tiempo también acerca de esto, de la llave de David, que en el palacio de David, en sus casas y todo eso, él tenía un mayordomo, que era el que tenía las llaves de todas las puertas. Ese hombre era el que tenía la autoridad para abrir y para cerrar. Era el que estaba al cuidado de todas las riquezas y de todo lo del rey. Entonces tenía una gran responsabilidad, pero tenía también una gran autoridad. Y nadie podía ir a decir, présteme la llave que voy a ir a abrir una puertecita. No, solo Él, solamente Él. Y si nosotros vemos aquí, Él dice, tengo la llave de David. Yo tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad para abrir una puerta, como tengo autoridad para cerrar una puerta. ¿Qué? Una puerta de trabajo, ¿la puede abrir el Señor? Una puerta de matrimonio, ¿la puede abrir el Señor? Una puerta de enfermedad, ¿la puede cerrar el Señor? Amén. Una puerta de pecado, ¿la puede cerrar el Señor? Amén, porque Él tiene la autoridad para abrir o para cerrar. Y dice la palabra que lo que Él abre, nadie lo cierra, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Entonces podemos ver nosotros la autoridad de Él ahí, ¿verdad?, reflejada en la palabra, y va a venir a reinar, dice, sobre el trono de David. Jesús expresa su poder y autoridad para admitir o para excluir. Y dice en Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Traerá la paz a este mundo,
lleno de aflicción. La autoridad de Dios va a ser establecida un día, ¿verdad?, a través del reinado de Jesucristo, con su autoridad sobre toda la creación. Él es el verdadero y nosotros tenemos que permanecer en Él para permanecer en la verdad y no prestarle atención a las voces del enemigo. Que por ahí dicen una cosa, que por allá dicen otra cosa. Nosotros enfocados en lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros dediquemos tiempo al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, a escudriñar las escrituras, como está escrito en ella misma, ¿verdad? No solamente una lectura liviana, sino profundizar más en la palabra del Señor, porque a través de ello nosotros crecemos en conocimiento y vamos levantando como una barrera, ¿verdad?, contra la cual los dardos del enemigo se estrellan, porque nosotros tenemos fe en la palabra del Señor, porque la palabra dice que los dardos del enemigo se apagan en el escudo de la fe, en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que levantarnos así, de esa manera. Entonces, luego que dice que Él se revela a la iglesia como el santo y como el verdadero, le da una promesa. Veamos ahí el versículo 8 que dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, en la palabra muchas veces cuando se habla de una puerta abierta, habla de oportunidad para el evangelio. Voy a ver, Candy, si me puedes poner estos textos. 1 Corintios 16, 9. Vamos a ver. 1 Corintios 16, 9, 2 Corintios 2, 12 y Colosenses 4, 3. Búsquenlos en sus Biblias, hermanos, vamos a leerlo. Primera de Corintios 16, 9. 2 Corintios 2, 12 y Colosenses 4, 3. 1 Corintios 16, 9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Está hablando Pablo acerca de la puerta que se había abierto, ¿verdad?, para la predicación del evangelio. Y dice: se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero ¿qué sucedía? Muchos eran los adversarios. Y ahora 2 Corintios 2, 12. ¿Qué nos dice? Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, mire el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pero dice el 12, se me abrió puerta en el Señor. Estos hombres, los apóstoles iban a las ciudades con el propósito de predicar el evangelio, de llevar la palabra, pero muchas veces lo que encontraban era oposición, pero el Señor siempre abría una puerta para ellos. Colosenses 4:3. Vamos a ver qué dice Colosenses 4:3. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: te he abierto una puerta. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: te he abierto una puerta? Porque tenía mucha oposición, porque eran más los que se le oponían que lo que les apoyaban, a causa de la maldad, ¿verdad?, en la humanidad. Pero ahí estaba el Señor apoyando el ministerio que les había dado como iglesia para hacer luz y sal en aquel lugar. Y él mismo decía: el que tiene la llave de David había abierto una puerta para el evangelio en aquel lugar. A una iglesia fiel, Dios le da la oportunidad para ministrar. Y esto es importante, hermano, que cuando una iglesia es fiel, la iglesia crece, porque Dios mismo va abriendo puertas. Dios mismo va abriendo puertas para que se predique el evangelio.
Aunque hayan personas que se levanten contra el evangelio, aunque hayan adversarios, siempre va a venir, el tropiezo siempre va a venir, ¿verdad? Pero si la iglesia es fiel, el Señor va a abrir esa puerta, y como Él dice, la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Nadie va a poder cerrar aquella puerta. Aunque se levanten los adversarios, esa puerta va a permanecer abierta. Cuando Cristo abre una puerta, nadie la puede cerrar. Ahora, nosotros dice en 1 Corintios 3, Romanos 14, 12. Tengo dos textos aquí que creo que por ahí los tengo anotados. Daremos cuenta de nuestro ministerio. Dice en Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Hablábamos de que Dios abre puertas. Él se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él se encarga de tomar control de los principados, de las potestades que gobiernan los lugares a los cuales nosotros queremos ir, y de repente se levantan los que se oponen, pero el Señor toma el control y nos abre la puerta para ir y estar en ese lugar. Ahora, ¿cómo nosotros estamos desempeñando nuestra labor? La parte que a nosotros nos corresponde. La palabra dice que nosotros vamos a dar cuenta de nuestro ministerio, de esas oportunidades que el Señor nos da para entrar por esas puertas y llevar a cabo su voluntad, de llevar la palabra. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice Romanos 14, 12. Y 1 Corintios 3, del 11 al 15, hermanos, búsquenlo rapidito. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra? Que todo lo que nosotros hagamos va a ser probado. Si el Señor nos abre una oportunidad, nosotros no podemos desperdiciarla, menospreciarla. Hablaba yo con Carla, ¿verdad? Ella me estaba contando acerca del lugar donde ella está tomando un curso de costura y cómo ella le habla a sus compañeras. Y yo pienso, sí, es cierto. Le decía yo con esta palabra, que aquí habla de la iglesia puerta abierta. Y dice el Señor ahí a Filadelfia, te he abierto una puerta. Pero llega el momento en que la iglesia se convierte en una puerta. Y usted es iglesia, y yo soy iglesia. Y a donde quiera que nosotros vayamos, nosotros somos puerta, puerta de salvación, puerta de vida eterna para todos los que nos rodean. Ahí en la oficina, ahí en el colegio, ahí en la universidad, nosotros somos puerta para que otras personas entren al conocimiento de la verdad y obtengan salvación. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Dice la palabra que cuando el Señor nos da esa oportunidad y nosotros la tenemos que aprovechar, porque si nosotros no la aprovechamos, un día le vamos a dar cuenta al Señor. Bueno, pero te di esta oportunidad de hablar y no lo hiciste. Y yo pensaba en algo, porque aquí tengo unas preguntas. ¿Qué puerta nos ha abierto el Señor a nosotros, la iglesia ITED? ¿Ha abierto el Señor puertas para ITED, hermanos? Amén. ¿Y qué hemos hecho nosotros de esas puertas que se han abierto? ¿Hemos entrado? ¿Hemos aprovechado nosotros esas oportunidades? ¿Las seguimos aprovechando nosotros? ¿O solo fue un momento y no retomamos esa labor que tiene que ser una labor persistente? Sobre todo, ¿verdad? Porque es para la salvación de las almas, sembrar la palabra de Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿qué puertas ha abierto el Señor para ITED? Y realmente que a nosotros se nos han abierto puertas. Y venía a mi memoria, a Tessa voy a tomar de ejemplo, a varios. Cuando se te abrió la puerta en la escuela para ir y hablarle a los niños de la escuela.
Y yo sé que ellos fueron, pero no sé si esto se ha seguido haciendo, ¿verdad? Yo creo que con la pandemia nosotros pues perdimos un poco el hilo porque por tantas prohibiciones, pero yo creo que si vamos y preguntamos de nuevo, esas puertas el Señor las abre para llevar el evangelio. También me acordaba de algo, cuando fueron los hermanos que fueron a ministrar allá a las personas que están en la calle, una señora les dijo que fueran e hicieran un culto ahí, ¿verdad? Que fueran a ministrar la palabra, que no fuera solo una vez, sino que fueran otras veces. Y no sé realmente si se ha hecho nuevamente. Entonces, todas esas son puertas que el Señor abre. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el parque se abren puertas, ¿verdad?, para ir en tiempos especiales a llevar la palabra, o a diferentes puntos de esta comunidad, o a donde quiera que el Señor nos envíe, porque hemos sido llamados muchas veces para ir, ¿verdad?, y presentar la palabra en otros lugares. Pensaba yo en Maranata, cuando el pastor desempeñó ese ministerio. Esa fue una puerta enorme que Dios abrió para el evangelio a través de esta iglesia. Y yo sé que esa palabra que él ministró en diferentes puntos de esta nación quedó sembrada ahí y que está llevando fruto, porque la palabra de Dios es espíritu y vida y no muere y no vuelve vacía. Entonces la iglesia tiene que tener esa visión, y si las puertas se abren, la iglesia tiene que aprovechar esas puertas, pero no necesariamente porque tal vez nunca vamos a estar en un gran estadio delante de miles de personas predicando el evangelio, que tal vez ese sería el sueño de algunos, ¿verdad? Porque yo miraba de Billy Graham, que dice que fue el hombre que más gente reunió en un estadio, miles y miles de personas, cuando aquel hombre hacía aquellas campañas, ¿verdad? Y venían al Señor, un hombre, ¿verdad?, con una unción de Dios bien especial, como Gille Ávila también, un hombre con una unción bien especial para llamar a multitudes. Pero tal vez usted y yo nunca vamos a estar así en un gran estadio delante de una gran congregación, pero nosotros tenemos nuestro propio entorno donde el Señor nos llama a hacer luz, a aprovechar esas oportunidades. Estaba leyendo algo del doctor, no sé si era de Spurgeon o de John Kee Cho, que se llama él, que tiene la iglesia más grande, ¿verdad?, que dice que un hombre se convirtió en una de sus campañas y fue donde él y le dijo: pastor, ¿cómo puedo hacer yo para ganar almas? Porque como es un hombre, ¿verdad?, con grandes ministerios. Y entonces le dijo él: ¿en qué trabajas? Yo soy maquinista, conduzco un tren. Entonces le dijo él: ¿ya te diste cuenta si el hombre que palea el carbón al horno del tren, ¿verdad? Ustedes se acuerdan los trenes de antes que con carbón, no sé si todavía hay de esos trenes, ¿verdad? Si ese hombre que palea el carbón allí al horno del tren ya conoce al Señor, ¿ya te diste cuenta de eso? No sé. Bueno, entonces ve primero ahí. Ahí es donde tú tienes que comenzar. Porque a veces queremos comenzar de lo más grande cuando tenemos que empezar desde lo más pequeño. Y en los que nos rodean. Y el entorno más cercano que nosotros tenemos, primero, es nuestra familia. Ese es el primer ministerio, ¿verdad? Nuestra familia. Allí donde se abre puerta. Porque habemos muchos aquí y en las iglesias que tal vez solo él va a la iglesia. Solo él es cristiano. ¿Qué significa eso, hermano? Que es una puerta. Usted y yo somos una puerta de salvación, de vida eterna para nuestra familia. Si en el trabajo solo usted es cristiano, ¿qué significa eso? Usted es una puerta, usted es iglesia. Usted tiene que aprovechar todas las oportunidades que el Señor le da, porque aquí el Señor le dice a Filadelfia: te he abierto una puerta. Y esto es para la iglesia de los últimos tiempos, porque Filadelfia simboliza la iglesia fiel de los últimos tiempos, la iglesia que guarda la palabra. Entonces, ¿qué hace el Señor con la iglesia que guarda la palabra y la iglesia que es fiel, que no niega su nombre? Le abre puertas, le abre puertas. La iglesia se convierte en una puerta, se convierte en un instrumento que Dios usa para salvación en estos últimos tiempos, cuando hay tanta necesidad en esta tierra.
Por eso de repente a usted lo llaman y le dicen, ore por mí. Mire, deme una palabra. O se acercan a contarle los problemas, las situaciones difíciles, porque encuentran en usted un apoyo, un consejo, porque saben que es hijo de Dios y que tiene la palabra. Y que va a tener una palabra de ánimo que los consuele, que los fortalezca. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades. Y yo sé que muchas veces hemos desaprovechado. ¿Por qué razón? ¿Hemos sido fieles en aprovechar esas oportunidades? Dice, con los recursos recibidos podemos ser eficaces en servirle. ¿Qué recursos tenemos nosotros para ser eficaces en el servicio al Señor, hermano? Como hijos de Dios, ¿qué recursos tenemos? Lo primero, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos capacita. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración, porque cuando nosotros vamos a ir a llevar palabra, primero tenemos que orar. Esos son los recursos que nosotros tenemos. Luego que tenemos recursos materiales, que si usted tiene un carro y lo presta para llevar el equipo para ir a predicar en otro lugar o para trasladar a los hermanos, ¿verdad? Que si tiene sillas, que si presta su casa para que se haga ahí un culto evangelístico, que si da la electricidad, ¿verdad? Para que haya, si es en la noche, que haya luz y que también haya sonido. Todos esos son recursos que Dios nos ha dado y que nosotros los podemos poner al servicio del Señor. Entonces, con todos esos recursos espirituales y naturales, en el poder de Dios, nosotros podemos vencer toda debilidad. Porque de repente no nos sentimos capaces de irnos a parar a una esquina para predicar el evangelio abiertamente como lo hacen algunas personas. Con unas hermanas hablábamos de un señor que está en el parque. Ese hombre es como Juan en medio del desierto, ¿va? Como Juan el Bautista, porque él está hablando a voz en cuello la palabra de Dios, pero la gente pasa, va y viene, y tal parece que nadie le hace caso. Pero yo digo, la palabra no vuelve vacía. Alguien está escuchando. Y él, mire, fiel. Él muy fiel ahí predicando la palabra. Él es un atalaya. Ese hombre es un atalaya. Porque está haciendo luz en medio de las tinieblas. Y bueno, a veces nosotros no sentimos esa confianza de ir y predicar así. Pero si el Señor, ¿verdad?, nos llena de su Espíritu, todas esas barreras son derribadas. Y conforme nosotros lo vayamos haciendo, vaya y hable, dígale. Vaya, el ejemplo que tenemos de aquel hombre al que el predicador solo le dijo, Nicky, Cristo te ama. Nada más. No, fue una gran predicación. Y aquellas palabras, dice, comenzaron a taladrar, ¿verdad?, su mente y su corazón hasta que él se convirtió al Señor. Solamente podemos decir, Cristo te ama y el Señor va a hacer la obra, ¿verdad? Si somos fieles, Él seguirá abriendo puertas. Si el Señor ya abrió puertas, hermanos, y nosotros aprovechamos esas puertas, mire, cada día más puertas se van a ir abriendo, ¿verdad? Cada día más puertas se van a ir abriendo. Ya comenzaron los jóvenes a hablar ahí, bueno, los jóvenes hay pocos aquí hoy, ¿verdad? A hablar ahí en sus colegios, en sus universidades, en sus centros de trabajo. Ya comenzaron los mayores también a hablar. No se distraigan, hermanos. Estamos bien, no se preocupen. Huele a quemado, es cierto, pero no creo que sea aquí. Entonces, tenemos que aprovechar las puertas que el Señor nos abre. Porque un día vamos a dar cuenta de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Aprovecharlas con diligencia, con diligencia. A veces nos cuesta, pero tenemos que ser diligentes. A eso nos está llamando el Señor. Luego el futuro de la iglesia, un futuro glorioso. Veamos qué nos dice ahí del 9 al 12. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Después de que el Señor le dice a aquella iglesia de Filadelfia que Él está ahí, que Él es el santo, que Él es el verdadero, que le ha abierto puerta, también le dice cuál es el futuro de esta iglesia, qué recompensa va a tener de su fidelidad, de su constancia, de no detenerse, ¿verdad? Dice ahí, sus enemigos terminarán respetándola. Seguramente aquella iglesia tenía muchos enemigos. Dice la palabra, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Podemos ver entonces que los judíos, ¿verdad?, en su celo por sus tradiciones y sus leyes, estaban siendo tropiezo para aquella iglesia, estaban siendo estorbo para la iglesia. Pero el Señor le dice que todos sus enemigos iban a ser, ¿verdad?, quebrantados. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto significa que no importa las luchas que nosotros estemos librando como la iglesia de Dios, no importa las pruebas que nosotros estemos atravesando como iglesia de Dios, el Señor ya nos dio la victoria. Jesucristo ganó la victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Y quizá, como dijo Jesús mismo, en el mundo tendremos aflicción. No es que nuestra vida de cristianos solo va a ser de paz, ¿verdad? Y de abundancia y de bien, porque estamos en este mundo, amados hermanos, y van a haber situaciones adversas en nuestras vidas cada día, pero el Señor está con nosotros y dice que Él va a pelear contra nuestros enemigos, como le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia. No vamos a pelear nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la palabra cuando Israel se enfrentaba a sus enemigos? ¿Quién era el que peleaba? Dios peleaba por ellos. Ellos después solo iban a recoger los despojos, todo lo que había sobrado de las pertenencias de los enemigos, ¿verdad? A recoger las riquezas. Pero el que peleaba era Dios cuando ellos eran fieles. Y si nosotros somos fieles, el Señor va a pelear por nosotros. Y nosotros no tenemos que tener temor, ¿verdad? Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Una promesa bien hermosa. Sobre todo por las cosas que estamos viviendo hoy en día, que de repente pueden causar temor en nuestro corazón, pueden traer inseguridad a nuestras vidas. Pero el Señor dice, yo te guardaré, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa? Que has permanecido fiel, que has esperado pacientemente en mí, que has enfrentado la prueba, la lucha, la tribulación, hasta la angustia, pero no has vuelto atrás, no has negado mi nombre, has permanecido fiel. Y porque tú has sido fiel, yo voy a ser fiel y yo te voy a guardar del día de la prueba. ¿Qué día de la prueba? Porque aquí estamos hablando, ¿verdad? Leía yo algo que algunos comentaristas se refieren al tiempo de la tribulación, que la iglesia va a ser guardada de la tribulación, que la iglesia no va a entrar en ese tiempo tan terrible. Si las cosas que estamos viviendo ya sentimos que son cosas tan fuertes, imaginemos las cosas de ese tiempo, ¿verdad? Qué terribles van a ser. Entonces la palabra dice que la iglesia no entra en esos tiempos, pero pueden haber tiempos de tribulación en nuestras vidas, hermanos, ya en esta vida que nosotros estamos viviendo. Qué sé yo, ¿verdad? Problemas que nosotros podemos enfrentar, pero el Señor dice que ahí va a estar y que el Señor nos va a librar. ¿Qué significa eso? Aunque tengamos que pasar por esas situaciones, no vamos a quedar caídos en esas situaciones, no vamos a quedar estancados, no vamos a ser derrotados, no vamos a ser vencidos. El Señor ya ganó la victoria para nosotros y nosotros vamos avanzando en este camino de vida. Amén, hermanos. También dice dice ahí, he aquí en el 11, he aquí yo vengo pronto.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando el Señor dice, vengo pronto, nos alienta con la bendita esperanza de su regreso. Y yo creo que muchas veces nosotros cuando nos sentimos cargados, agobiados, hasta le hemos dicho al Señor, Señor, como dice en Apocalipsis, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, ¿verdad? Porque de repente sentimos la carga y queremos que el Señor venga ya y nos lleve a esas moradas celestiales que dice la palabra que Él ha preparado para nosotros, donde tendremos paz. Pero el Señor dice, he aquí vengo pronto. El día y la hora, nadie lo sabe, pero el Señor viene, el Señor viene. Y el Señor viene pronto cuando nosotros lo necesitamos. Porque hablamos de una venida cuando nosotros seremos arrebatados para estar con Él. Pero en el momento en que nosotros lo necesitamos en diferentes circunstancias de nuestra vida, el Señor viene, el Señor no tarda. Lo hemos experimentado una y otra vez, cómo la ayuda del Señor llega. Luego dice que habrán recompensas, habrán coronas para los fieles ante el tribunal de Cristo, dice. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pero me llamaba mucho la atención lo que dice la palabra, al que venciere. ¿Qué significa eso que la palabra dice al que venciere? ¿Ah? Al que permanezca. ¿Será que habrá algunos que no van a vencer, hermanos? Habrá algunos que no van a llegar hasta la meta. Por eso dice la palabra, al que venciere. La palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no porque Dios tenga preferencia, sino es que eso depende de nuestra fidelidad. De nuestra fidelidad a Dios. El permanecer firmes. Entonces, al que venciere, el Señor dice que le va a dar recompensas. Lo va a hacer como una columna. ¿Qué significa una columna? Una columna es algo fuerte, estable, que permanece en ese lugar y que no se mueve. Dicen que esta ciudad de Filadelfia se encontraba en un lugar allí en Turquía que tiene una falla tectónica. Entonces suceden muchos terremotos y que la ciudad fue destruida muchas veces por los terremotos, ¿verdad? Se venía abajo las casas por los terremotos y la gente tenía que salir, que era otra cosa que esta iglesia experimentaba como prueba. Porque usted y yo que hemos sentido temblores, ¿verdad? Y terremotos aquí en Honduras, sabemos lo que eso se siente, tener esas experiencias tan tremendas, y a ellos les sucedía continuamente, pero que había algo bien especial, que ellos construían, dice, sus casas con columnas grandes, bien fuertes. Entonces cuando las construcciones se caían, lo único que quedaba eran las columnas. Y si nosotros los vemos, ¿verdad?, en esas fotografías de lo que eran de historia, ¿verdad?, de lo que eran las ciudades antiguas, casi siempre lo que están son columnas. Entonces por eso el Señor le dice que le va a hacer columna en el templo, algo que permanece, que no importa qué terremoto pueda venir, ¿verdad?, en lo natural o en lo espiritual, el cristiano, el creyente va a permanecer, porque el Señor lo ha establecido, porque lo ha considerado fiel y el Señor lo ha establecido, ¿verdad? El Señor entonces nos da esas oportunidades. Habrá recompensas. Dice que va a escribir su nombre, bueno, aquí habla de 3 nombres, ¿verdad? Dice, al que venciere, y nunca más saldrá de ahí, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Misterios divinos. ¿Qué nombre vamos a llevar allá? No sé, tal vez sea como quien dice, yo soy hondureña. Eso es un nombre que yo llevo, ¿verdad? Porque cuando me preguntan mi nacionalidad, yo digo, soy hondureña. Entonces vamos a llevar nombres que el Señor nos va a poner y que nos van a distinguir como su pueblo, como su propiedad, que somos de Dios. Entonces vamos a tener esas distinciones que otros no van a gozar, ¿verdad? Cosas maravillosas del futuro de la iglesia. Concluimos. Es un mensaje llamado a cada creyente e iglesia.
Esto no solamente es para la iglesia, ¿verdad?, sino que es para cada uno de nosotros. Ya les decía que nosotros como iglesia nos convertimos en puerta y somos una oportunidad donde quiera que nosotros estemos para que otros entren en el conocimiento de la verdad, llevando las buenas nuevas de salvación. Y a veces, hermanos, sin ni siquiera hablar, pero con nuestro testimonio, podemos convertirnos en puertas de salvación para otros, ¿verdad? Pero si tenemos oportunidad de hablar, hablemos de la palabra. Hay puertas de servicio para nosotros y recompensas para todos los fieles, porque Dios no se queda con nada. Cuando la iglesia tiene entendimiento, porque a veces eso es lo que nos falta, está segura de su llamado y de su propósito en la tierra. Dios está obrando a través de la iglesia que Él creó para manifestar su gloria y para llevar a cabo su plan de salvación para la humanidad. Sin temor, la iglesia avanza, cumpliendo su labor y segura del próximo retorno de su Salvador. Esa tiene que ser nuestra posición como iglesia de Dios. Una iglesia con visión, una iglesia entendida, una iglesia segura, una iglesia firme, no confiando en nuestras fuerzas, porque dice de la iglesia de Filadelfia que tenía pocas fuerzas, pero era fiel. Porque ¿de dónde vienen las fuerzas, hermano? Vienen de Dios. Esto no depende de nosotros. Esta batalla nosotros no la ganamos luchando con nuestras fuerzas. Esto es en el Espíritu. Y todo eso viene de Dios. Y de esa manera, si la iglesia tiene esa visión de que la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario para nosotros, nadie nos podrá hacer frente, como le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente. Solo guarda esta palabra en el corazón. ¿Qué significa? Obediencia a Dios, guardar la palabra. Y entonces nadie te podrá hacer frente. Josué iba a enfrentarse, apenas esa palabra se le estaba dando cuando estaba entrando para poseer la tierra prometida. Y si nosotros leemos en el libro de Josué, no fueron 2 o 3 reyes los que Josué enfrentó en aquellas grandes batallas. Fueron muchos, más de 30 reyes los que iba derrotando uno tras otro. O sea que la batalla era fuerte. Ahí habían gigantes. En aquella tierra habían gigantes, estaban bien armados también. Habían ciudades amuralladas como Jericó, pero cuando aquel hombre se dispuso a marchar con el Señor, las murallas caían, ¿verdad? Los gigantes morían y los ejércitos eran conquistados. Porque el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente. Y esa es la posición de la iglesia en este día. Si nosotros somos fieles y perseverantes, hermanos, créalo, nadie nos podrá hacer frente. Se nos ha estado hablando acerca de ser fuertes. ¿Recuerdan la palabra que nos ministró la pastora? Acerca de ser fuertes, ¿verdad? Y de permanecer fieles al Señor. Se nos ha estado hablando acerca de ir de corderos a leones. Tiene que haber un proceso, un cambio en nuestras vidas que vaya fortaleciendo nuestra vida espiritual, porque el tiempo lo demanda, porque ya no podemos ser los mismos que éramos, por ejemplo, antes de la pandemia. La pandemia cambió muchas cosas y nosotros vemos los cambios de la pandemia, porque muchos ya no están aquí, ¿verdad? Unos se enfermaron y se murieron de la pandemia y otros se enfermaron y murieron espiritualmente, hermanos. Así de sencillo. Entonces, el que permanece, como dice ahí, al que venciere, pongamos entonces nuestra mirada en esas recompensas también que el Señor nos va a dar, porque todo esfuerzo que usted y yo hagamos, hermano, tiene recompensa. La iglesia que persevera pacientemente, la iglesia que es una puerta. Solo quiero terminar leyéndoles esa misma pasaje en una nueva versión. En la versión de la traducción lenguaje actual, Apocalipsis 3, del 7 al 13 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Todas esas puertas que se abrieron para el evangelio, para ITED, están abiertas todavía. Hay que entrar por ellas. Y cuando las cierro, nadie puede volver a abrirla.
Ahora escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención, Ited. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás, que dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Eso es en cuanto a los adversarios. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nombre nuevo. Si alguno tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Amén, hermanos. Entonces usted y yo somos iglesia, puerta abierta. Póngase de pie.